Crecí con un padre que creía que el mundo giraba a su alrededor. Tenía encanto, ingenio y la dosis justa de carisma para enmascarar su egoísmo, al menos en público. Para los de afuera, era el papá divertido y accesible que contaba chistes de padre y conocía a todos en el bar del vecindario. Pero para mí, era el hombre que estaba demasiado ocupado persiguiendo sus propios sueños para darse cuenta de que su hija esperaba, en un segundo plano, su atención. Mi madre se fue cuando yo tenía 10 años, no porque no me amara, sino porque no podía tolerar la personalidad dominante de mi padre y su búsqueda interminable de control. Él obtuvo la custodia porque mi madre no tenía los recursos económicos para pelear en la corte. Yo era muy joven para entender toda la historia en ese entonces, pero a medida que fui creciendo, la reconstruí a través de conversaciones en voz baja y comentarios sueltos de algunos parientes. Mi madre había querido llevarme con ella, pero mi padre dejó claro que la arruinaría financieramente si lo intentaba. Tú te puedes ir, le dijo, según escuché, pero la niña se queda conmigo. Así que allí me quedé, en una casa demasiado grande con un hombre que no sabía qué hacer con una hija. Para él, yo era una carga, un recordatorio de la vida que había elegido para mantener atrapada a mi madre. No era abusivo, pero tampoco era un padre afectuoso. Ponía comida en la mesa y me daba ropa, pero el calor emocional escaseaba. Cuando me gradué de la preparatoria, no me sorprendió que mi padre no asistiera a la ceremonia. Alegó que tenía una reunión de trabajo, pero yo sabía la verdad. Simplemente no le importaba lo suficiente como para reorganizar su agenda. En su lugar, me envió un mensaje de texto de felicitación. Lo guardé como un recordatorio de lo bajas que debían ser mis expectativas con respecto a él. Cuando cumplí 25 años, había construido mi propia vida. Tenía un buen trabajo en mercadotecnia, un departamento pequeño pero acogedor y un grupo de amigos muy unido que sentía más como familia que mi propia familia. No dependía de mi padre en absoluto, y me sentía orgullosa de ello. Pero aún así trataba de mantener algún tipo de relación con él. Era, en el mejor de los casos, esporádica, llamadas telefónicas ocasionales y tarjetas de cumpleaños sin mucho entusiasmo. Entonces apareció Claire. Claire era todo lo que mi padre siempre había querido en una pareja, joven, hermosa y completamente fascinada con sus historias exageradas sobre su vida. Era 15 años menor que él y tenía una habilidad especial para convertir todo en algo que girara en torno a ella. Mi padre estaba embelesado, claro. Siempre le había encantado ser el centro de atención, y Claire estaba más que dispuesta a dárselo. Cuando se casaron 2 años después, no me sorprendió. Lo que sí me tomó por sorpresa fue el cambio en la actitud de mi padre hacia mí. Siempre había sido, en el peor de los casos, indiferente, pero ahora parecía casi hostil. A Claire no le agradaba yo, y mi padre, ansioso por mantenerla feliz, se puso de su lado en todo. Ella cree que no te cae bien, me dijo una vez por teléfono. Casi no la conozco, le respondí. Pues tal vez ese sea el problema, espetó. Podrías esforzarte más, ¿sabes? Es tu madrastra. Madrastra, la palabra me dejaba un sabor amargo en la boca. Ella no era mi madre, ni madrastra ni nada parecido. Era una extraña que se había instalado en la vida de mi padre y, por extensión, en la mía. Yo no era grosera con ella, pero tampoco hacía un esfuerzo por forjar un vínculo. Simplemente no podía fingir. El problema fue que Claire no veía mi indiferencia como algo neutral. Para ella, era un desafío, una declaración silenciosa de que no respetaba su lugar en la familia. Y Claire no era de las que dejaban un reto sin respuesta. Con el tiempo, su influencia sobre mi padre se volvió innegable. Lo convenció de vender la casa donde crecí y mudarse a un condominio lujoso en el centro. Lo persuadió de invertir en una boutique de alta categoría que ella quería dirigir, a pesar de no tener experiencia en ventas minoristas. Será nuestro proyecto, le dijo, mostrándole sus perfectos dientes blancos. Algo que podamos construir juntos. Yo lo observaba todo desde la distancia, mordiéndome la lengua. No era mi lugar intervenir, aunque quisiera. Mi padre había dejado claro que su nueva vida con Claire no me incluía. Al principio, la boutique parecía un proyecto de vanidad, un pasatiempo caro para que Claire se mantuviera ocupada. Pero, con el paso de los meses, se hizo evidente que ella no tenía idea de lo que hacía. Las ventas eran pésimas y las deudas se acumulaban. Mi padre, que siempre se había jactado de su astucia financiera, ahora estaba inyectando dinero en un barco que se hundía. No pasó mucho tiempo antes de que Claire encontrara la solución. Empezó con una llamada de mi padre, cuyo tono estaba inusualmente alegre. Laura, cariño, comenzó, con un afecto exagerado que me puso en guardia al instante. Mi padre no solía ser cariñoso a menos que quisiera algo. ¿Por qué no vienes a cenar este viernes? Claire y yo tenemos algo emocionante que contarte. Claro, respondí, intentando sonar neutral. No era raro que mi padre me incluyera en su vida cuando le convenía.
Estaba acostumbrada a hacer un pensamiento de último momento, a menos que necesitara presumir de algo o, como sospechaba esta vez, tuviera algún plan. Llegó el viernes y entré a su condominio puntualmente a las 7 de la noche, con una botella de vino como ofrenda de paz. Claire me recibió en la puerta, su sonrisa tan pulida como sus joyas de diseñador. La mesa del comedor estaba puesta con su estilo habitual: velas, porcelana fina y servilletas de lino dobladas de manera elegante. No era necesario que hicieras tanto, dije, tratando de sonar agradecida. Oh, no es ninguna molestia, respondió Claire, con un tono cargado de falsa sinceridad. Queríamos que esta noche fuera especial. Me acomodé en mi asiento y la velada empezó de manera inofensiva. La conversación fue ligera, centrada sobre todo en los problemas de la boutique, que Claire describía con optimismo vago. Mi padre comentaba de vez en cuando, asintiendo como si cada palabra de ella fuera una revelación. Luego, mientras servían el postre, un pastel de chocolate sin harina que Claire insistió en que hizo desde cero, mi padre carraspeó. Bueno, Laura, comenzó, recostándose en su silla. Su tono había cambiado de casual a serio, lo que de inmediato me puso tensa. Claire y yo hemos estado pensando en el futuro. Está bien, dije despacio, dejando mi tenedor a un lado. La boutique tiene un potencial increíble, intervino Claire, con sus ojos brillando de entusiasmo. Pero hemos encontrado algunos obstáculos. Ya sabes lo duro que puede ser el mercado hoy en día. Asentí, aunque dudaba que Claire entendiera realmente el mercado o cualquier cosa relacionada con manejar un negocio. Mi padre retomó la palabra. Lo que necesitamos es un empujón financiero para que despegue de verdad. ¿Y quién mejor para invertir que la familia? Ahí estaba. Espera, dije, frunciendo el ceño. ¿Me estás pidiendo que invierta en la boutique de Claire? No es exactamente pedir, se rió Claire con nerviosismo. Más bien es presentarte una oportunidad. Te ha ido tan bien, Laura. Tu padre y yo pensamos que sería una gran forma de que devolvieras algo a la familia. Sentí un nudo en el pecho. ¿Que devuelva algo a la familia? Cariño, podría ser un ganar-ganar, intervino mi padre. Tienes esos ahorros que solo están ahí, ¿no? Piensa en esto como una forma de hacerlos crecer mientras nos ayudas al mismo tiempo. Los miré incrédula. Papá, mis ahorros no están solo ahí. Son para mi futuro, mi casa, mi seguridad. He trabajado duro por ese dinero. Exacto, exclamó Claire. Eres tan buena con las finanzas que nos ayudarás a que esto funcione. Te podemos devolver el dinero en un año, tal vez menos. Negué con la cabeza, esforzándome por mantener la calma. Lo siento, pero no puedo. Es demasiado arriesgado. La atmósfera se congeló, la sonrisa de mi padre se desvaneció, sustituida por un ceño fruncido que no veía desde mi adolescencia. Laura, dijo, con la voz baja y dura, después de todo lo que he hecho por ti, ¿de verdad vas a negarte? ¿Todo lo que has hecho por mí? Repetí, atónita. Papá, me he hecho cargo de mí misma desde los 18 años. He pagado todo, no has hecho nada por mí en años. Claire soltó una risita sarcástica, recostándose en su silla. Vaya, qué desagradecida. Me levanté, arrastrando la silla contra el suelo. No voy a dejar que me manipulen con culpa. Dije que no, y es definitivo. El rostro de mi padre se puso rojo. Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar la vajilla. Tú ya no eres mi hija, gritó. Claire, siempre oportunista, añadió, qué bueno que se va. Sentí que se me nublaban los ojos, pero me negué a llorar frente a ellos. Agarré mi bolso y salí de allí sin decir una palabra más, con la voz de mi padre retumbando a mis espaldas. Las semanas posteriores a aquella desastrosa cena fueron un torbellino de emociones. Al principio, estaba demasiado enojada para pensar con claridad. Las palabras de mi padre, tú ya no eres mi hija, se repetían en mi mente como un eco, cada vez más dolorosas. El, qué bueno, de Claire solo alimentaba mi rabia. Pero debajo del enojo había un profundo dolor, uno que no estaba lista para enfrentar. Traté de concentrarme en el trabajo, sumergiéndome en campañas y reuniones con clientes, pero era inútil. El recuerdo de aquella noche se colaba en cada momento de silencio, negándose a dejarme en paz. Mis amigos notaron mi distracción, pero minimicé sus preocupaciones. Drama familiar, decía con un gesto de indiferencia, como si la herida no siguiera abierta. Lo que no esperaba era lo rápido que las cosas escalarían. Una semana después, recibí un mensaje de mi tía, la hermana de mi padre. Vi la publicación de Claire. Llámame si quieres hablar. Desconcertada, abrí mis redes sociales y encontré la publicación. Era una foto de Claire posando en la boutique, con los brazos cruzados en actitud segura. El pie de foto decía, cuando la familia se niega a apoyarte, sigues adelante de todas formas. Algunos no entienden el significado de la lealtad. Los comentarios eran peores. Amigos y parientes lejanos la apoyaban, llamándola valiente y resistente.
Algunos lanzaban indirectas hacia mí, aunque nunca mencionaron mi nombre. Tiré el teléfono sobre el sofá, con las manos temblorosas. No era solo la humillación pública, era darme cuenta de que mi padre y Claire estaban pintándome como la villana. El siguiente golpe llegó cuando mi padre llamó. Dejé que entrara al buzón de voz, no estaba lista para escucharlo, pero la curiosidad pudo más. Laura, habla tu padre, comenzó, con tono cortante. No sé qué te pasa, pero Claire y yo necesitamos tu ayuda. La boutique está en apuros, apenas podemos mantenernos. Si te queda algo de decencia, reconsiderarás tu decisión. Llámame. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que me había dicho. Solo otra exigencia disfrazada de súplica. No le devolví la llamada. Días después, me llamó un conocido que trabajaba en el banco que había financiado la boutique. Oye, Laura, dijo con voz vacilante. Probablemente no debería decirte esto, pero tu papá y Claire tienen serios problemas financieros. Están atrasados en los pagos del préstamo y el banco está considerando la ejecución hipotecaria. No me sorprendió, pero escuchar la confirmación me dio escalofríos. Mi padre siempre se había enorgullecido de su habilidad con las finanzas, pero la boutique de Claire claramente lo había llevado al límite. Aún así, me mantuve al margen. Eran sus decisiones, sus consecuencias. Yo no iba a ser su tabla de salvación. Pero Claire no se rindió. Empezó a publicar con más frecuencia, cada actualización más directa que la anterior. Fotos de ella en la boutique, textos lamentándose de la falta de apoyo de ciertos miembros de la familia. En una publicación incluso subió una foto de mi padre con semblante abatido, acompañada de la leyenda: este hombre lo dio todo por su familia y lo abandonaron cuando más los necesitaba. Estaba furiosa, no solo con Claire, sino con mi padre por permitirle difundir esa versión de la historia. Él sabía la verdad. Sabía que yo me había esforzado por construir mi vida sin pedirle nada. Sin embargo, la dejaba seguir alimentando su papel de víctima. La gota que colmó el vaso fue un mensaje de un primo lejano, alguien con quien no hablaba hacía años. Me enteré de lo de la boutique. ¿De verdad vas a dejar que tu papá se hunda así? Quise gritar. En lugar de eso, respondí con frialdad. No es mi responsabilidad arreglar sus errores. Aquella noche, mientras estaba en mi departamento revisando la última publicación de Claire, una foto mal posada donde pretendía estar ocupada en la tienda, tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Contraté a un investigador privado. No fue barato, pero necesitaba respuestas. Quería saber hasta qué punto llegaban sus problemas financieros y si había algo más que me ocultaban. El informe llegó en una semana y resultó peor de lo que imaginaba. La boutique no solo estaba en problemas, estaba perdiendo dinero a raudales. Claire había maxeado varias tarjetas de crédito, obtenido préstamos con intereses altísimos e incluso había retirado dinero del fondo de retiro de mi padre para mantener el negocio a flote. Pero había más. El investigador descubrió que Claire estaba desviando dinero a una cuenta a su nombre. No solo era imprudente, se estaba preparando para escapar. Con esa información en mano, confronté a mi padre. Laura, ¿qué haces aquí?, preguntó cuando aparecí en su condominio sin avisar. Necesitamos hablar, dije, entrando a la sala sin esperar invitación. Claire no se veía por ningún lado. ¿De qué se trata?, respondió a la defensiva. Arrojé el informe del investigador sobre la mesa de centro. De esto, dije, esto es lo que ha pasado mientras tú defendías a Claire y me atacabas. Él tomó el informe y sus ojos se movían rápidamente por las páginas. Con cada línea, su rostro se iba poniendo más pálido. Esto no puede ser verdad, tartamudeó. Lo es, contesté con frialdad. Ella te ha estado mintiendo, papá. Te ha estado usando. Por un instante, lució devastado. Pero luego su expresión se endureció. No tenías derecho a husmear en nuestras finanzas. Tenía todo el derecho, repliqué. Permitiste que Claire arrastrara mi nombre por el lodo. Dejaste que me culpara, mientras ella te estaba robando a tus espaldas. Mi padre abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Se acabó, dije. Tú tomaste tus decisiones, ahora lidia con sus consecuencias. No me vuelvas a llamar. Al salir, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. No estaba segura de si mi padre vería alguna vez la verdad, pero al menos sabía una cosa. No permitiría que me arrastraran con ellos. Unos meses después de aquella confrontación, mi vida había vuelto a la normalidad, o eso creía yo. Mi padre y Claire habían guardado silencio, probablemente demasiado avergonzados para contactarme después de que destapé sus finanzas. Dejé de seguir a Claire en todas las redes para no ver sus publicaciones cargadas de indirectas y, por un tiempo, pensé que al fin estaba libre de su drama. Esa ilusión se rompió una mañana cuando recibí un correo urgente de un abogado que representaba al banco que había financiado la boutique. El asunto decía: aviso de ejecución hipotecaria, propiedad de la boutique. Desconcertada, abrí el correo.
Explicaba que la boutique había incumplido los pagos y que estaba en proceso de ser embargada. El abogado no me escribía por compasión, se había enterado de mi nombre como posible compradora del inmueble. Me quedé mirando la pantalla, atónita. Nunca había mencionado comprar la boutique a nadie, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Entonces recordé. Hacía unos años, hablé de manera casual con un amigo agente inmobiliario sobre la posibilidad de invertir en propiedades comerciales. Debió de haber pasado el dato a alguien en el banco. En un principio, pensé en negarme. No necesitaba más recordatorios de los fracasos de mi padre y Claire. Pero a medida que leí el correo, una idea empezó a tomar forma. ¿Y si compraba el local? No para salvar la boutique, sino para utilizarlo a mi favor. Las siguientes semanas se convirtieron en un ir y venir de negociaciones. Me reuní con el abogado, discutí las condiciones y, al final, adquirí la propiedad a una fracción de su valor original. El fiasco de la boutique había hecho que su precio cayera en picada, convirtiéndolo casi en una ganga. Cuando la compraventa se cerró, oficialmente yo era la dueña del lugar. El tiempo no pudo haber sido más oportuno. Una semana después de firmar los papeles, recibí la llamada de mi padre. Laura, comenzó, con una voz cansada y agotada, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero necesito tu ayuda. Podía casi oír la voz de Claire al fondo, seguramente dándole indicaciones de qué decir. Ah, sí, contesté, con tono neutral. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? La boutique quebró, admitió, como si le costara pronunciar esa palabra. Nos están desalojando. Necesitamos un lugar para guardar el inventario mientras averiguamos qué hacer. Dejé que el silencio se alargara, disfrutando de su incomodidad. Finalmente, hablé. ¿Los están desalojando? ¿De la boutique? Sí, dijo rápido. El banco se la quedó. Se la vendieron a alguien y el nuevo dueño nos está echando. No pude contenerme. Vaya, papá, siento mucho oír eso. ¿Sabes quién es el nuevo dueño? Hubo una pausa. No, no lo sabemos, admitió. Pero espero que podamos llegar a un acuerdo con él. Quizás nos deje quedarnos si conseguimos cómo pagar. Interesante, dije, dejando escapar un rastro de diversión en mi voz. Laura, por favor, su voz tembló. Sé que las cosas han estado mal entre nosotros, pero estamos desesperados. Si pudieras prestarnos algo de dinero, solo lo suficiente para volver a empezar. Te lo devolvería, lo juro. No pude aguantar más. Papá, lo interrumpí, yo sé quién es el nuevo dueño. ¿Tú lo sabes? Preguntó con repentina esperanza. ¿Puedes hablar con él? Solté una risa seca. No hace falta que hable con nadie. El nuevo dueño soy yo. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Qué? Logró balbucear finalmente. ¿Me oíste? Contesté con frialdad. Compré la boutique. Ahora es mía. Tú, su voz era una mezcla de sorpresa e ira. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué no? Repliqué. Dejaste claro que no formaba parte de tu familia. Esto es solo un negocio, papá. ¿No es así como siempre has vivido? Cayó de nuevo y alcancé a oír a Claire hablando en voz baja, furiosa. Esto no está bien, dijo al fin. No puedes simplemente arrebatarnos todo. No les arrebaté nada, corregí con calma. El banco lo vendió. Ustedes incumplieron los pagos. Yo lo compré. Así funciona, papá. No es culpa mía que no hayan pagado sus cuentas. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? Exigió. No es mi problema, contesté. Pero te diré algo. Tienen 2 semanas para desocupar la propiedad. Después de eso, la vaciaré yo misma. Eres una desalmada, me escupió con rabia. No, papá, dije, con la voz firme. Solo estoy cansada de que se aprovechen de mí. 2 semanas más tarde, visité la boutique por primera vez como propietaria oficial. Claire estaba allí, empacando mercancía a toda prisa y lanzándome miradas de odio. Mi padre se negaba a verme a los ojos, demasiado orgulloso para reconocer mi presencia. Mientras los observaba apilar sus pertenencias en un camión de alquiler, sentí una extraña sensación de cierre. Ya no se trataba de venganza, sino de recuperar mi independencia. Antes de salir, me volví hacia Claire y dije, qué bueno que se van. Ella se quedó paralizada, el rostro reflejando rabia y humillación. No esperé respuesta, salí de la boutique y me encaminé hacia un futuro que, por fin, estaba bajo mi control. Tras desalojar a mi padre y a Claire de la boutique, esperaba repercusiones, pero la calma que siguió fue casi ensordecedora. Durante semanas, no hubo llamadas, mensajes ni intentos de reconciliación dramáticos. Era como si hubieran desaparecido de mi vida por completo y, por primera vez en años, sentí una profunda sensación de paz. Decidí usar el local para algo significativo. El espacio tenía potencial, a pesar de la mala gestión de Claire. Después de pensarlo un tiempo, lo convertí en un centro de trabajo compartido y un pequeño mercado para emprendedores locales, gente con grandes sueños pero recursos limitados. La respuesta fue increíble.
En cuestión de meses, el lugar estaba lleno de vida y energía. No dejaba de resultarme irónico que la misma boutique que había sido fuente de tantos problemas ahora prosperara bajo mi dirección. Cada vez que atravesaba sus puertas, recordaba lo mucho que había avanzado, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal. Tomé algo que estaba roto y lo sané, tal como había hecho conmigo misma. Una tarde, mientras supervisaba unas renovaciones en la parte trasera del local, recibí una visita inesperada. Mi padre apareció en la puerta, luciendo más envejecido y cansado que nunca. Su antigua seguridad había dado paso a la duda, y por un segundo apenas lo reconocí. «Laura», dijo en voz baja, casi disculpándose. Crucé los brazos y me recargué en la pared. «¿Qué haces aquí?». Se movió con incomodidad. «Quería hablar, explicarte». Levanté una ceja. «¿Explicarme qué exactamente? ¿Cómo dejaste que Claire te manipulara? ¿Cómo la preferiste a mí? ¿O cómo me llamaste desagradecida por negarme a financiar su capricho?». Se estremeció con mis palabras, pero no se defendió. «Tienes razón», admitió. «Cometí errores, grandes errores. Dejé que Claire se metiera en mi cabeza y te eché de mi vida cuando debería haberte apoyado. No espero que me perdones, pero quería que supieras que lo siento». Por un momento, no respondí. Había pasado tanto tiempo esperando una disculpa, así que, ahora que llegaba, resultaba casi irreal. «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente. Suspiró, pasando la mano por su cabello. «Ahora haralo. Porque lo perdí todo, Laura. Claire se fue poco después de que nos desalojaron. Se llevó lo poco que quedaba de dinero y desapareció. Y ahora, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis decisiones, sobre la gente que lastimé. Y me di cuenta de que la única persona que siempre mereció algo mejor de mí eras tú». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas de arrepentimiento. Veía en sus ojos la sinceridad, el peso de la culpa. Pero también sabía que el perdón no iba a surgir de la nada. «Agradezco tu disculpa», dije con cautela. «Pero eso no borra los años de daño. No cambia el hecho de que solo acudiste a mí cuando no te quedaba nada más». Asintió, dejando caer los hombros. «Lo entiendo, solo, espero que algún día me dé la oportunidad de reparar algo de esto». «Quizás», respondí con un tono más suave. «Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo». Parecía querer decir algo más, pero en su lugar solo asintió y dio media vuelta para irse. Justo antes de que atravesara la puerta, lo llamé. «Papá», dije con cuidado. «Cuídate». Él volteó con una leve sonrisa que apenas suavizaba su semblante cansado. «Tú también, Laura». Mientras se alejaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Su disculpa no borraba el dolor, pero era un comienzo. Y por primera vez, sentí que podía empezar a soltar la rabia que me había estado consumiendo durante tanto tiempo. En los meses siguientes, mi vida siguió floreciendo. El espacio de trabajo compartido se convirtió en un núcleo de creatividad y colaboración, y me rodeé de una comunidad de personas que valoraban mi esfuerzo. De vez en cuando, me llegaban noticias de mi padre por conocidos en común. Había conseguido un trabajo modesto e intentaba reconstruir su vida, paso a paso. De Claire no se sabía nada, ni me importaba saberlo. No tenía claro qué pasaría con mi relación con mi padre en el futuro, pero sí sabía algo. Había dejado de vivir para complacer a los demás. Tenía mi propia vida, mis propios sueños y mi propia felicidad en la que centrarme. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Un año después de convertir la boutique en un centro de trabajo colaborativo, me encontraba en medio del bullicio de un evento de fin de semana, con emprendedores mostrando sus productos. La energía en el lugar era contagiosa, sonrisas, risas y una sensación compartida de posibilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. «Vi un artículo sobre tu espacio. Has hecho un trabajo increíble, Laura. Estoy orgulloso de ti». Era de mi padre. Observé el texto por un momento antes de responder. «Gracias. Espero que estés bien». Por primera vez, no sentí rencor en mi corazón. Ya no necesitaba su aprobación. La vida había seguido su curso, y yo también. Mientras miraba a mi alrededor lo que había construido, supe que ese era mi cierre. Estaba justo donde tenía que estar, feliz, independiente y avanzando con mi vida en mis propios términos.